Antonio Siriaco, el economista de Uno más Uno, está aquí con nosotros para pasar balance al curso de la economía. Profesor. Sí, yo creo que hay unos temas importantes. El tema, por ejemplo, del incremento de salario parece que se está poniendo en la palestra pública. Lo planteó el presidente. Lo planteó el presidente. Y el ministro de Economía El ministro ayer. de Economía lo ha planteado. Y parece que hay algunas diferencias, porque también hay otro tema que no se ha resuelto, y es el tema de la reclasificación de las empresas. Aquí hay una situación... Esa tiene que ser una condición previa a un aumento salarial. Bueno, los empresarios están solicitando eso previo, porque hay una situación también ahí que en algún momento hay que, pienso yo, resolverla. Y creo que fue también parte de la agenda de la discusión en el Código de Trabajo. Por ejemplo, cuando aquí se discute el tema salarial a nivel del salario mínimo, se parte de una clasificación un tanto ya tradicional que hace el Ministerio de Trabajo, donde una empresa pequeña es aquella que tiene activo menos de 2 millones de pesos. Oye eso. Y una empresa mediana tiene activo entre 2 millones y 4 millones. Y a partir de 4 millones se considera una empresa grande, entonces para el pago del salario mínimo no sectorizado. Sin embargo, la ley 187-17 se fue al otro extremo. Se fue al otro extremo. Establece otra clasificación. Una empresa pequeña generalmente es aquella que tiene entre 10 empleados y ventas brutas de 8 millones. Por lo tanto, en la clasificación que hace el Ministerio de Trabajo, si uno trata de, como dicen, machear ambas clasificaciones, en la clasificación y en la ley 187-17, las empresas grandes todas van a ser empresas pequeñas. Porque una empresa grande tiene 4 millones hacia arriba y en la otra, una pequeña son 8 millones. Esta clasificación nueva, que no es tan nueva, lo que pasa es que no se ha aplicado, ¿usted no cree que se fue al otro extremo? Porque en el sentido de que una empresa que tiene 5 empleados, entonces esos 5 no tienen derecho. No tienen derecho a nada. Y entonces, pero lo peor de todo es que una empresa grande, según el Ministerio de Trabajo, sería una empresa pequeña. Por lo tanto, en términos salariales, todas las empresas grandes estarían pagando el salario mínimo. Tal vez por eso la insistencia y condicionante de que se haga salario mínimo del mínimo. Sí, del mínimo. Porque hay que aclarar eso. Porque hay 3 salarios mínimos. Exacto. Para una empresa grande, que son creo que 17.600 pesos, una empresa mediana, 12.600 y algo, y una empresa pequeña, que son 11.000 pesos. Por lo tanto, ese es un problema que hay que resolverlo. Ahora, yo lo que creo que en esta coyuntura tiene que haber una especie de incremento de salario, pero de manera moderada, porque estamos saliendo evidentemente de una crisis. Debe haber una moderación salarial. Tú tampoco vas a pensar que una empresa está en capacidad de incrementar, no sé, un 50% o un 45%. Yo creo que lo que hay que es cerrar la brecha entre el salario mínimo más alto y obviamente el coste de la canasta básica que plantea el Banco Central del primer quintil. ¿Qué porcentaje entiendes Estamos tú? hablando alrededor de más de entre un 21 y un 25%. Entonces ahí se puede llegar a un proceso de negociación ante una situación... Pero cerrar esa brecha implica aumentarle principalmente a los que ganan menos. Y los que ganan menos, las empresas te van a decir es que nosotros no podemos pagar más. Porque son pequeñas. No, son pequeñas. Por eso es que hay que estar, por eso yo hablo de una moderación salarial, sobre la base de un proceso de negociación, porque hay que también reconocer esa realidad que tú estás diciendo. O sea, estamos hablando de que uno de los problemas que tiene esta economía es que todavía el tejido empresarial, que son pequeñas empresas con mucha dificultad, atomizadas, no son empresas lo suficientemente sólidas. Aquí, por ejemplo, más del 48% de los emprendimientos fracasan. Y fracasan por problemas no solamente financieros, sino también por problemas de planificación estratégica. Y eso es una situación que hace muy débil el tejido empresarial para fines de negociar incrementos. Pero es que a veces ustedes los economistas ignoran una realidad. Ajá. La gente se mete a su negocio por pura necesidad, por extrema necesidad, pierde el empleo, no tiene nada, dice, ¿de qué vivo? Y comienza a hacer algo. No, ¿Qué plan estratégico va a tener? No, pero está bien, o sea,
Se supone que tú, por una iniciativa espontánea, como tú estás describiendo, Una necesidad espontánea en este caso. No, espontánea porque te sacaron del trabajo, tú necesitas sobrevivir, Ujú. entonces viene la iniciativa personal de emprender una actividad de negocio. Y tú pones un negocio, claro, pero tú tienes a partir de ahí que pensar en el sostenimiento de ese negocio. Porque el problema no es que tú de hecho estás planificando un proceso que de antemano ya tú vienes previamente con una planificación, con un plan estratégico, con un plan de negocio, una circunstancia que surge. Y a lo mejor es un buen emprendimiento. A lo mejor ese emprendimiento tiene un efecto positivo y la gente lo recibe de manera muy positiva. Entonces, a partir de ahí, tú necesitas los mecanismos de consolidar ese proceso de emprendimiento. Entonces, yo creo que también deben haber organismos, incluso organismos, universidades, organismos públicos, que por lo menos permitan el acompañamiento a esos emprendedores. Entonces, ahí, a eso es que me refiero, a esa capacidad posterior de planificación, de planificar un emprendimiento que es exitoso. Ya. Entonces viene la debilidad de que yo lo emprendí, pero fue de forma espontánea, fue una coyuntura, y entonces si te dan un trabajo después tú dejas ese. No, yo pienso que a partir de ahí ya tú tienes un nicho de mercado, y ese nicho de mercado es lo que te va a permitir la crees consolidación. ¿Cuándo se va a producir ese aumento salarial? Porque parece que hay un consenso bastante alto en que debe producirse. Claro, La diferencia está en cuál es el monto no, el cual y es a quién beneficia. Y a quién beneficia. Yo, mira, está abierto este año porque eso tiene obviamente que partir de una iniciativa del Ministerio de Trabajo de convocar al Comité de Salario. Y es así. O sea, toca. El gobierno, le corresponde al gobierno. Y le corresponde al gobierno. Además, hay un elemento adicional, que es el tema de la inflación. Sí, sí, la inflación ya comienza. Sí, pero ya eso lo reconoció el gobierno a través del presidente y del ministro de Planificación y Desarrollo. Ahora, el tema de la clasificación, como condición planteada por el empresariado, ¿qué es lo que pasa? Porque todos los años, cada vez que se va a cada 2 años, cuando se va a discutir el tema salarial, siempre se pone sobre la mesa. Sobre la mesa. Y dice, después resolvemos. ¿Por qué que no se resuelve? No, yo pienso... ¿Fue que la ley se aprobó sin saber lo que estaba aprobando o qué? No, yo creo que aquí muchas veces aprobamos leyes sin hacer los estudios previos, los estudios de impacto verdaderamente. Y en cierta manera, esa situación obviamente que afecta a una gran parte de las empresas, vamos a decir. Pero también a los trabajadores, tú no puedes de repente con una clasificación enviarlos a todos para que le paguen un salario mínimo. Eso implica realmente un proceso de corrección hacia el alza o hacia la baja en algunos casos, que no es tan fácil. Por eso, no, yo lo que creo es que aquí hay que comenzar a establecer un solo salario mínimo. Oye, ¿tú sabes cuántos salarios mínimos hay aquí en la República Dominicana? Como 17. Como 17 salarios mínimos. Con un agravante, profesor. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Sectores los más prósperos de la economía dominicana, como es el turismo. Claro. Están y entre como es los la que zona menos franca. pagan, claro. Que tienen salarios inferiores a los que tienen empresas pujantes de la industria. No, y de otras áreas y no solamente eso, que están en un régimen especial, en términos salarial. Por eso. Y por eso tú encuentras que en la República Dominicana hay que el salario mínimo del sector no sectoriado. O sea, el sector privado no sectoriado. Pero ven acá, todos los sectores aquí están dentro de un sector. Eso no tiene sentido, pero es sencillamente para establecer esa serie de ¿Y por qué los gobiernos de diferenciación responden más a los intereses de este tipo de empresas que a los intereses de los trabajadores? Uno siempre se hace esa pregunta. ¿Usted la ha hecho también? Se supone que los trabajadores son la mayoría, pero parece que los el trabajadores Estado y los no son los gobiernos que están ponen para la eso. plata. Y es muy bueno el financiamiento de las campañas políticas. Profesor, Ahí viene el problema. ¿Qué tantos ponen? Porque nosotros hablamos del turismo y he oído varios economistas decir cuánto invertimos para que el turismo se desarrolle y al final la mayoría de las ganancias se van fuera. Ya hacemos carreteras, hacemos todo. Hacemos electrificación rural, pagamos policía para cuidar a la gente, cedemos las playas, cedemos... El análisis costo-beneficio de algunos sectores que durante mucho tiempo
Adalberto y Millicent, han sido beneficiados con recursos públicos, con recursos de los contribuyentes durante mucho tiempo, porque no hay que olvidar que aquí todo el polo turístico del norte, pues, bueno, Infratura en un momento determinado, que era un banco de segundo piso que operaba en el Banco Central, fondió gran parte de las infraestructuras que hay en la zona norte. Bueno, y todo eso vino sencillamente de los contribuyentes y de fondos incluso producto del endeudamiento público, y que ese endeudamiento público la gran mayoría de la población lo pagó. Yo creo que aquí, Adalberto y Millicent, hace falta realmente que la clase política en la República Dominicana tenga una visión mucho más buscando el bien común. Muchas veces esa simbiosis con sectores, muchas veces que aportan a la campaña y que crean una situación mediática, yo creo que esa, obviamente, eso hay que aportan a la superarla. campaña inciden mucho. Bueno, Lo he mencionado 2 veces ya. todo parece indicar que es así, porque tú sabes que todo lo que hemos hablado toca intereses. Claro. Y entonces No, y nadie obviamente quiere el como... financiamiento condiciona. Por eso uno Condiciona. siempre tiene que prestarle atención. Esa es la- a eso. Bueno, profesor, el próximo martes volveremos a hablar Sí, del tema así de es. economía, porque hoy se nos acabó el tiempo. Así es. Totalmente. Así Gracias es. por su Siempre. comparecencia. A ustedes también le damos las gracias por haber atendido, a estar atentos con nosotros en este día. Y mañana volveremos a juntarnos aquí en otra entrega de que es su telediario 1+1, aquí en Teleantillas, Canal 2.